¿Qué es XML? XML se refiere a las siglas de inglés del lenguaje de marcas extensibles, es un metacódigo que permite definir lenguajes de marcas que se utilizan para almacenar datos en forma legible, proviene del lenguaje SGML y permite definir la gramática de lenguajes específicos para estructurar documentos de grandes tamaños, a diferencia de otros lenguajes XML da soporte a bases de datos siendo útil, cuando varias aplicaciones deben comunicarse entre sí o integrar información. XML no nació solamente para su aplicación en Internet, sino que se propone con un estándar para el intercambio de información estructurada de diferentes plataformas, se puede usar en bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo y cualquier cosa imaginable. XML es una tecnología sencilla que tiene a su alrededor otras que la complementan y la hacen mucho más grande y con posibilidades mucho mayores, tiene un papel muy importante en la actualidad ya que permite la compatibilidad entre sistemas para compartir la información de manera segura, viable y fácil. Entre las ventajas del lenguaje XML se cuenta que es extensible puesto que después de diseñado y puesto en producción es posible extenderlo con la visión de nuevas etiquetas de modo que se pueda continuar utilizando sin complicaciones. Su analizador es estándar, por lo cual no es necesario crear un analizador específico para cada versión de su lenguaje. Esto posibilita el empleo de cualquiera de los analizadores disponibles. De esta manera se evitan bugs y se acelera el desarrollo de aplicaciones. Si un tercero decide usar un documento creado en XML, es sencillo entender su estructura y procesarla mejor a la compatibilidad entre aplicaciones. Podemos comunicar aplicaciones de distintas plataformas, sin que importe el origen de los datos, podríamos tener una aplicación en Linux con una base de datos Postgres y comunicarla con otra aplicación en Windows y base de datos. Transformamos datos en información, pues se le añade un significado concreto y los asociamos a un contexto, con lo cual tenemos flexibilidad para estructurar documentos. La tecnología XML busca dar solución al problema de expresar información estructurada de la manera más abstracta reusable posible. Que la información sea estructurada quiere decir que se componen de partes bien definidas y que estas partes se componen a su vez de otras partes, entonces se tienen un árbol de trozos de información. Ejemplo de esto es un tema musical que se compone de compases que están formados por notas, estas partes se llaman elementos y se les señalan mediante etiquetas.